Deja de regalar tu poder a cosas externas. Deja de entregarle a algo externo la responsabilidad que vos tuviste al obtener logros importantes en tu vida. Es claro que en el camino nosotros nos encontramos con herramientas que son claves y muy valiosas para que nosotros podamos lograr aquello que queremos alcanzar en la vida. Eso es una cosa, pero decir que eso fue lo que realmente hizo por mí, lo que yo se supone hice para lograr lo que alcancé, es algo muy, pero muy diferente. Es fácil escuchar expresiones del tipo de ese libro, esa persona, ese consejo, esa canción, esa palabra, en fin, esa frase me cambió la vida. Es importante comprender, insisto, que cuando esas herramientas, esa información llega a nuestras manos, puede llegar de cierta forma que la persona que lo recibe hace la interpretación que necesita y luego, a través de algún proceso de reflexión, hace sus elecciones, toma sus decisiones, luego actúa y después, en muchas ocasiones de larguísimos procesos, logran aquello que se propusieron. Y claro, podemos argumentar que eso fue un punto de quiebre en mi vida. Ese libro, esa canción, esa frase, esa palabra, ese consejo, esa película, fue un punto de inflexión. Pero de ahí a decir que eso fue lo que me cambió la vida, estamos quitándonos el mérito al 100%, desconociendo nuestra intervención y muchas veces heroica en la transformación de nuestra vida personal. Es importante entender que nosotros somos responsables de nuestra propia vida. Mira, por ejemplo, que no solamente fuiste vos la persona que estuvo expuesta a esa frase, esa canción, ese consejo, esa palabra, ese libro, esa película. Muchas personas, otras personas, muchas, también pudieron haber estado recibiendo esa misma información, esa misma herramienta, y aún así no pasó lo mismo que pasó con vos. De hecho, por ejemplo, pudiste haber estado sentado al lado de muchas personas que también recibieron exactamente la misma información, muchos de los cuales ni siquiera se acuerdan de exactamente esa información que a vos te impactó tanto. Y ahí es donde comienza a aparecer la diferencia en todo esto, porque no es la herramienta como tal la que cambia a las personas, es la persona que cambia su estilo de vida o decide transformarla o decide mejorarla o decide profundizar para mejorar y trascender su existencia cuando tiene ocasión a través de una herramienta que le es muy, pero muy, muy útil. Muchas personas reciben, como te dije hace rato, la misma formación, la misma información, y algunos tienen unos resultados y otros tienen otros. Obviamente que hay diferentes aspectos circunstanciales que suman e intervienen en este proceso, pero lo que sí es clave comprender es que en esto hay un centro fundamental, clave, sostenido, y es que es el individuo como tal el que en su momento toma una decisión, hace la transformación y cambia su vida o logra aquello que quería alcanzar, hace un proceso de acción para lograr eso que quiere, pero es el individuo. Lo extraño de todo esto es cuando la persona se quita el mérito, cuando la persona casi que al quitarse el mérito está diciendo, cuando uno le reconoce lo que hizo y felicita y aplaude y hace el reconocimiento, entonces la persona dice, no fui yo, fue este libro, fue esta frase, fue aquel consejo, fue esa persona la que me dijo y fue esa película que vi. Yo no hice nada. No, vos no fuiste el que madrugó, vos no fuiste el que hizo los esfuerzos,
vos no fuiste el que estuvo con disciplina, con tenacidad, con constancia, muchas veces yendo en contra de sus propios caprichos personales, de sus propias negativas. No, vos no fuiste el que invirtió semanas, meses, años. No, vos no fuiste. Vos no hiciste nada, vos simplemente estuviste ahí esperando que después de esa frase, que después de ese libro, que después de esa película, esperaste los años que tuvieron que pasar para que luego sí vos lograras eso que ahora tenés. No, vos no hiciste nada. Claro que fuiste vos. Y vos sos la persona clave en este proceso. Y partir del reconocimiento es fundamental para comprender que tenés a la mano lo más importante que vos necesitas para hacer cosas extraordinarias en tu vida, y lo tenés allí, lo tenés en este momento, está en tus manos, está en tu existencia. Y eso que te voy a decir a continuación, que vos tenés en este preciso instante, es la clave fundamental para lograr cosas extraordinarias en la vida, pero también te sirve para lo contrario y te puede dañar y te puede destruir la vida. Porque eso mismo te puede llevar hacia un lado o te puede llevar hacia el otro. Todo depende de la decisión que vos tomes. Pero hay que reconocer, y esto es muy importante, el reconocimiento. Lo que pasa es que en muchas partes, lo he notado, pero cuando a veces hablamos en primera persona, se puede pensar que estamos siendo engreídos, que nos estamos dando de más, que nos estamos aplaudiendo y que por darnos ínfulas entonces somos superiores a los otros, y a veces interpretamos eso como que eso no está bien, yo mejor digo otra cosa, no fui yo, fue la suerte, fue la circunstancia. Bueno, pues no es para tanto, y simplemente nos quitamos el mérito. Al quitarnos el mérito, las próximas realizaciones van a sufrir como consecuencia de que nosotros no nos estamos tratando con el respeto que nosotros mismos nos merecemos de nosotros. O sea, cuando yo mismo me por debajeo, porque uno se puede humillar de diferentes maneras, y una es quitarse el mérito. Engrandecerse no es reconocer el mérito. Engrandecerse sería darse méritos que no le corresponden a uno, asumirlos como si fuera propio y aún así tratar de beneficiarme de eso cuando yo no hice nada al respecto. Pero cuando yo lo hice, pues claro que es importante que yo lo reconozca. Vos te imaginás, por ejemplo, un odontólogo decir que es que gracias a esta herramienta yo soy el odontólogo que soy hoy en día. Nunca he escuchado decir eso a un odontólogo o a un arquitecto, decir que es el plano que utilizó, que es lo que hace que él sea el gran ser humano que es, porque es que es ese programa y si no fuera por eso él no sería quien es hoy en día. Obviamente dirá que esa herramienta es muy útil, pero de ahí a que es eso lo que hace que él sea el gran arquitecto, no, es otra cosa. Claro, uno reconoce este conocimiento que yo tengo es muy valioso, me ha servido mucho. ¿A quién le ha servido? Pues a vos. ¿Y cómo te ha servido a vos? Porque vos has aprovechado ese conocimiento y has hecho algo al respecto y has logrado un impacto poderoso con ese conocimiento, información, herramientas que tenés a la mano. Es claro, por ejemplo, y un aspecto muy importante es que si una herramienta puede cambiar la vida de una persona, podríamos decir que esa misma herramienta cambiaría la vida de todas las personas. Y sin embargo, hay personas a las que sí, esa herramienta les sirve mucho, y hay otras personas a las que esa misma herramienta pues no pasa siendo mayor cosa en su existencia, hasta algo simplemente anecdótico o un recuerdo y no más. El clima a todos nos llega por igual cuando estamos en un lugar en particular,
en una ubicación específica y el clima nos llega a todos por igual, a todos nos toca por igual. Pero no todas las personas reaccionan igual a ese clima. Igual pasa con las herramientas. La misma herramienta puede llegar a muchas personas, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a esa herramienta. Por eso es que no todo el mundo cambia con un libro, con una canción, con un consejo, con una película. No todo el mundo le pasa eso. Porque hay un componente adicional que nosotros estamos pasando por alto y es el elemento clave que te dije hace rato y del cual quiero hacerte mención, que vos tenés en este momento y que es el elemento fundamental para que toda la historia, esa que vos querés escribir, que estás escribiendo, que has escrito con éxitos, con aventuras, con situaciones desafiantes, incómodas, todo eso, este elemento es fundamental porque es el que te ayuda a cruzar y pasar por medio de todas estas situaciones que complejas, desafiantes, nosotros enfrentamos en la vida. Por eso es muy importante comprender que lo que determina la diferencia, y aquí va el elemento del cual te quiero hablar y que probablemente vos intuís de qué te voy a hablar, es que sos vos. Vos sos la persona clave, vos sos el protagonista, vos sos la protagonista, vos sos el que determina el discurso, el ritmo de la historia que vos has contado, estás contando y querés contar de tu propia vida. Claro que encontramos herramientas que son valiosas, pero esas herramientas, si bien es cierto, son importantes, no hacen la diferencia. Quien hace la diferencia es la persona que las usa. Ponete vos a pensar el siguiente ejemplo. A mí me gusta pintar y imagínate vos que yo tengo todas las herramientas que usó el maestro, nadie más y nadie menos que Leonardo da Vinci. Ponete vos a pensar eso. Y tengo las mismas herramientas que él utilizó para pintar la Mona Lisa. ¿Listo? Y aquí estoy listo con todas las herramientas que usó el maestro Leonardo da Vinci. Ahí están. Como te digo, a mí me gusta pintar. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Crees vos que yo podría pintar como el maestro Leonardo da Vinci? Esa respuesta nos puede ayudar a comprender que si bien las herramientas son muy importantes, quien hace la magia es el artista. Porque es él, es ella la que sabe qué hacer con esas herramientas. Me podrás decir que, pero hubo algún momento que no sabía qué hacer con esas herramientas. Seguramente, obvio, no nació aprendido, aprendió en el camino a usarlas y con base en muchos otros aspectos, no solamente la capacidad de hacer, en este caso, pintar, sino otros elementos que suman dentro de la personalidad, en este caso del maestro, pues lo llevaron a generar esas obras extraordinarias como la Mona Lisa, la Última Cena, entre otras. Mira esto, es el carpintero que tiene un martillo. El martillo es muy importante a la hora de realizar actividades que tienen que ver con el mundo de la carpintería. Fundamental. Necesitamos la herramienta. A mano limpia, muy complicado hacerlo. Muy, pero muy complicado hacerlo. El martillo es fundamental. Pero el martillo en manos de la persona que sabe, o sea, del carpintero. En manos mías, pues yo también puedo hacer cosas, pero definitivamente el carpintero sabe dónde, sabe cómo, sabe de qué manera, sabe qué tanto, sabe cuándo, a qué horas, en qué usar esa herramienta. Conocimiento, información que yo no tengo. Y así la tuviera, adicional, ella tienen un bagaje, una experiencia, una vivencia, un conocimiento previo, una vida que han tenido y que les respalda para llegar a eso. Así que lo que quiero invitarte es a que
sumes a ese discurso de que ese libro, de que ese consejo te cambió la vida, fue una herramienta como el martillo. Pero el que hizo el trabajo extraordinario fue el artista, fue el carpintero. Sí, claro, un médico necesita de unas herramientas para en una intervención quirúrgica poder hacer un trabajo que es fundamental. Sin esas herramientas es bastante complejo poder hacer lo que necesita hacer. Necesita las herramientas. Pero quien hace el trabajo es el médico. Yo podría tener las mismas herramientas frente a una persona en una situación compleja que necesita de una intervención. Yo podría tener las herramientas, pero donde yo llegase a usarlas con esa persona, las consecuencias podrían ser muy graves, incluso fatales. No sé. Y ahora hay personas que pueden tener el conocimiento de cómo se usa, pero hay otros factores adicionales como el atemperarse, el respirar profundo, el saber qué hacer en un momento determinado, decisiones claves, que todas esas cosas suman a través de una vivencia que acumulada le permite tomar decisiones en un momento determinado. Así que no te quites el mérito, no te lo quites. Cuando vos lograste cambiar algo en tu vida, no fue por la herramienta. Sí, fui yo. Uy, pero cambiaste, mejoraste, lograste algo extraordinario. Te felicito, increíble. ¿Y cómo hiciste? Leí el libro El principio de la doble creación de Héctor Leonardo Mora y eso me cambió. No, lo que sí hay que reconocer es: sí, vos cambiaste, te felicito, claro, yo lo hice. Me costó, tomé decisiones, pero lo logré. ¿Quién? Yo lo hice. Ay, te felicito. Y eso, encontré una serie de herramientas que me ayudaron y mucho porque me dieron información que yo necesitaba y yo la usé para lograr lo que me propuse. Entre esas, el libro El principio de la doble creación de Héctor, por ejemplo. ¿Sí? O estuve en una clase, estuve en una capacitación, o estudié una carrera de formación y todo eso me ayudó para lograr esto que he logrado. Conozco el caso de alguien que fumaba y muchísimo. Y en una de las visitas al médico, luego de un examen, de un tratamiento con exámenes previos, el doctor le dijo que tenía una complicación de salud que se iba a agravar enormemente y con consecuencias muy graves si mantenía el estilo de vida que traía, si mantenía los hábitos que tenía. Así que esta persona preocupada le preguntó al doctor: ¿qué debo hacer? Y una de las cosas que le dijo fue: pues debes dejar ese hábito y suspenderlo, porque de lo contrario no hay nada que hacer, vas derecho a esta consecuencia que es muy incómoda y desagradable. Esta persona llevaba años, décadas, consumiendo cigarrillo, fumando, y lo hacía de una forma impresionante. Y cuando el doctor le dijo eso, sacó los cigarrillos que tenía en la mano, se los entregó al doctor y dijo: hasta acá, le entrego el vicio. Me contó directamente esa persona a mí. Y me consta porque sé que fumaba muchísimo, pero de repente de un día para otro dejó de hacerlo. La pregunta es, porque eso es un cambio extraordinario y ejemplar que a veces nosotros, yo también quisiera hacer estos cambios en mi comportamiento o comenzar a hacer deporte, en fin, tantas cosas. ¿Cómo lo hiciste? La respuesta fácil es que hablé con el doctor y lo que él me dijo me cambió. Pero yo también conozco experiencias del mismo tipo, que las personas reciben una información de esas de manos de un profesional de la salud y con todo eso no cambian y siguen en la misma, y con el tiempo enfrentan las consecuencias que previamente ya les habían advertido y con todo y eso siguieron y siguen adelante.
Fue el doctor cumplió con darte una información clave y fundamental, pero la decisión la tomó mi amigo. Y sí, el doctor le dijo algo, pero afortunadamente mi amigo, no solamente con la información del médico, sino porque también es una persona que por su estilo de vida es una persona consciente, una persona que se familiariza con cierto tipo de conocimientos y que, en fin, todas esas cosas, pues todo eso suma y lo llevó a tomar una decisión muy madura para su fortuna, para su salud, que mejoró muchísimo, para su familia, y fue una decisión de él. Fue su decisión heroica. Así que no tiene nada de malo decir sí, fui yo cambié, yo lo hice, yo lo logré, fue fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi dedicación, de mi sacrificio, de mi disciplina. Y si te dicen que es que estás siendo engreído, pero estás diciendo la verdad, eso fue lo que hiciste, fue lo que vos lograste, fue tu trabajo, fue tu dedicación. No desplaces, no te desligues de semejante mérito como es la responsabilidad tuya frente a este tipo de situaciones. Fuiste vos el que logró eso. Pero esa misma persona que puede encumbrarte a las más increíbles alturas, también te puede llevar a lo más hondo y profundo de las cosas más horribles. Porque así como nosotros podemos elegir ciertos caminos de trascendencia, transformación, de consolidación de aspectos fundamentales que validan y transforman la vida para bien, también uno mismo puede tomar decisiones y seguir caminos gracias a las decisiones que uno tomó, que lo pueden hundir y llevar por caminos muy oscuros y a veces irreversibles, no solamente causándose sufrimiento uno, sino causándole sufrimiento a las personas importantes para uno y a veces también para muchas personas. Es responsabilidad mía. Y en ese orden de ideas es fundamental reconocer cómo los pronombres personales en español. ¿Cuál es el primer pronombre personal singular en español? Pensalo. ¿Cuál es el primer pronombre personal singular en español? Yo. ¿Cuál es el segundo? Tú. Hasta en español uno aprende algo muy importante, y es que cuando comenzamos en el desarrollo de nuestra vida, dándole sentido o quitándoselo, partimos del primer pronombre personal singular, que es yo. Yo soy responsable. Así que no te quites el mérito. Vos sos responsable de la transformación positiva y extraordinaria de tu vida, y en muchas ocasiones también uno termina tomando decisiones que lamentablemente, en lugar de construirla, la afectan, y somos responsables de eso. Así que recordá, no te quites el mérito. Te felicito, lo estás haciendo muy bien. Y vos decís, gracias, lo sé, fui yo, lo hice. Gracias por llegar hasta el final de este video. No se te olvide leer mi libro, El principio de la doble creación. Ahí te comparto herramientas, un método de 4 pasos, y vos elegís cómo usarlo, adaptándolo a tu vida gracias a esa capacidad tuya para usarlas y con ese método lograr esas cosas que vos estás buscando a nivel personal. Es un método para aplicar en tu existencia en todas las áreas de tu vida, que te da herramientas que vos usándolas te permitan vivir de cierta manera, que le den ese enfoque de desarrollo a tu vida, si así lo querés, para lograr esas cosas que vos anhelás en tu existencia. Sobre todo ese equilibrio interior, esa integridad que nos permita disfrutar de una vida más madura, más productiva y, por supuesto, más feliz. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí te dejo en la descripción el libro y nos encontramos en el próximo video.